a todos, yo soy la maestra Kesia del Centro de Lenguas y hoy nosotros vamos a aprender sobre el abecedario. Ustedes pueden pensar ahí en sus nombres ya, porque después ustedes van a deletrearlo, ¿sí? Vamos aquí. Algunas observaciones importantes sobre el abecedario. ¿Cuáles son? En el abecedario español hay 27 letras oficialmente reconocidas por la Real Academia Española, pero se reconoce también que 3 son los dígrafos del idioma, entre los cuales encontramos la ch, la ey y la doble r, ¿sí? Esos son dígrafos. Las letras ey y ñ no existen en el portugués. Las letras y dígrafos en portugués que no se usan en el español son, ¿cuáles son las letras que no existen en el español? O sea, ustedes van a olvidarse, esquecer, olvidarse de esas letras porque no las van a utilizar. Letras y dígrafos, ¿sí? ¿Cuáles son? La letra que no existe en el español sería C cedilha. No hay ninguna palabra en el español que se escriba con C cedilha. Otro, el dígrafo NH, ¿no? Mañana, amanhã. Generalmente, ese amanhã, nosotros vamos a escribir mañana en español, pero ese sonido de NH, NH, nosotros hacemos com la N, aquele N com tiozinho, que é uma letra do espanhol que nós não temos ela no português. Depois temos a LH, ¿no? La LH tampoco existe en el español, no hay ese dígrafo, ¿sí? Y la doble S también no existe en español. Por ejemplo, la palabra profesor. Existe la palabra profesor en español, pero se va a escribir solamente con una letra, ¿sí? Con una S, no con dos, nunca con doble S. La doble S no existe. En español, todas las letras son de género femenino. Decimos la A, la B, la C, la D, etc., ¿no? Entonces, todas las palabras, cuando ustedes van a deletrear, o sea, hablar letra por letra, ustedes van a decir la, que indica que es femenino, ¿sí? Vamos adelante. Aquí vamos a conocer las letras, el nombre de las letras y algunos ejemplos. Las letras y sus nombres. Vamos acá. La A, repitan la A. Tenemos ahí árbol, ¿sí? Árbol con la letra A. Y abanico también con la letra A. Después tenemos la letra B. Tenemos las barajas, ¿no? Barajas con la letra B. Y barco, también barco con la letra B, ¿sí? Después tenemos la C. Con la C escribimos coche, repitan ahí, coche. Y casa también, ¿sí? Coche, casa. Con la Ch, que es el dígrafo, nosotros escribimos churros, repitan ahí, churros y chocolate, repitan chocolate, el sonido, observen el sonido de la ch. Después, con la D, tenemos ducha, ¿sí? Repitan ducha y delfín. Delfín también se escribe con la D ahí. La letra E, repitan letra E, tenemos escalera, ¿sí? Para subir ahí las escaleras. Y enchufe, enchufe con la letra E. Después con la letra F, la F tenemos fuego y también tenemos falda. Repitan fuego, falda. Con la G, repitan ahí el sonido de la G en español. Con la G escribimos guitarra, ¿sí? La guitarra. Y la goma, ¿sí? La goma para borrar lo que está escrito a lápiz. Y la guitarra, mi gente, esa guitarra que ustedes ven ahí, en portugués sería violón. En español nosotros decimos guitarra acústica, que sería esa de ahí, de la imagen, y guitarra eléctrica, o sea, las dos son guitarras,
¿sí? Las dos se dice guitarra, pero una es acústica, otra es eléctrica. Aquí tenemos la H, repitan conmigo la H. Con la H escribimos huevo y huella. Huella es cuando pisamos y dejamos las marcas de nuestros pies, las huellas, ¿sí? Huella, huevo. Con la I, repitan la I, escribimos insectos y isla, ¿sí? Insectos, isla. Con la J, repitan la J, escribimos jaguar y jamón, ¿sí? Jamón que comemos con jamón y queso, ¿no? En el pan, dentro del pan, jamón y queso, ¿ya? Presunto, ¿sí? Después tenemos la K. Con la K escribimos koala y kiwi, ¿sí? Koala, kiwi con la K. Después tenemos la L, que con la L escribimos la leche y los libros, ¿sí? Miren que la leche, yo he dicho la leche y la, el artículo la indica que es femenino. Observen que en portugués nosotros decimos o leite. En español, la leche es femenino, ¿sí? Y después tenemos libros. La doble L o la ella también se dice, ¿sí? La doble L, con la doble L yo escribo llaves, repitan llaves, y llama, que es el animalito ahí que vive en los Andes, ¿no? De Sudamérica. Entonces, llaves, llama. Con la M yo escribo mono y yo escribo también mariquita. Mono, mariquita. Con la N, repitan ahí la N, yo escribo nube y naranja, nube, naranja, ¿sí? La ñ, que nosotros no tenemos esa letra en portugués, que va a sustituir la NH, o NH do portugués, ¿sí? Entonces, como yo les dije, las palabras, la mayoría de las palabras que existen en el español que son iguales o muy parecidas con el portugués, que se escriban con la NH, en español yo voy a escribir con ñ. El ejemplo que yo di antes era amanhã, yo voy a escribir mañana. El sonido es el mismo, pero la NH se sustituye por la ñ. Por ejemplo, ahí, yandu. Yo pronuncio yandu, ¿sí? Y ñoquis, ¿sí? Ñoquis, ahí va a ser utilizados con la ñ, escrito con la ñ, ¿sí? La O, yo voy a escribir ojos. Observen ahí la O, la pronuncia de la O y de la J también, ¿ya? Tiene ese sonido particular, ojos. Y después tenemos hocico, ¿sí? Ojos y hocico. Con la P yo escribo paloma y payaso, ¿sí? Después yo tengo la Q. Con la Q yo escribo queso y química, ¿sí? Queso, química con la Q. Con la R yo escribo rana y reloj. Miren, rana, reloj, ¿sí? Con la doble R que va a estar generalmente, o sea, siempre, no generalmente, siempre dentro de la palabra, nunca al inicio, ¿no? Nunca se inicia una palabra con doble R. Tenemos ahí perro, ¿sí? Perro. Observen que la R cuando es doble tiene que vibrar mucho más la lengua. La R, entonces yo tengo perro y tengo gorra, ¿sí? Perro, gorra. Con la T yo tengo el taco, ¿no? El rico taco mexicano, ¿sí? Y el teléfono. Con la U yo escribo uvas y ungüento. Con la V, repitan la V, yo escribo vino y escribo vaca. Observen que la V
tiene el mismo sonido de la B. ¿Sí? La V y la B van a sonar de la misma forma, solo se va a distinguir en la escrita. En el habla yo voy a decir el mismo sonido. Por ejemplo, vino, vaca. Observen que es la B, el sonido de la B, pero es V, ¿sí? La W, con la W yo escribo Wi-Fi y yo escribo webcam, ¿sí? Aí temos la X. Com la X eu escrevo xilófono e examen, ¿ya? Com la X. Depois com la Y eu escrevo yogur e yuca. La Y também há outro nome para ela. Le decimos Y. Y ou Y, ¿sí? E com la Z, observen que o sonido, nós não temos esse sonido como de abeja no espanhol, Z, não? Não temos, não existe esse sonido. Vamos a pronunciar la Z como S, ¿sí? Temos aí zapatos, ¿sí? Esse é o sonido de la letra Z. Não vai haver o sonido de zumbido de abelha na letra Z aí. Hasta las palabras que en portugués tienen sonido de C, por ejemplo, casa, se escribe con S, pero en portugués tiene sonido de Z, ¿no? Nosotros decimos en portugués casa. En español va a ser casa, porque el sonido de la Z no existe como en portugués, va a ser como S, ¿no? Y ahí tenemos zanahoria, ¿no? Y zapatos. Agora vamos a practicar aí la doble L. Tenemos aí, repitam. Essa chiquilla entre la lluvia a la villa de Sevilla lleva la llave que brilla. Repitam. Essa chiquilla entre la lluvia a la villa de Sevilla lleva la llave que brilla. ¿Sí? Entonces, esa es la pronuncia de la doble L. Apesar de que em alguns países vai a diferenciar um pouco essa pronúncia, assim como os argentinos vão a pronunciar de outra maneira, não? Há uma diversidade de pronúncia, pero se vocês aprendem essa, está bem, não? Essa chiquilla, como se fuera ya, ¿sí? Como se fuera la Y também. Atenção, vamos aí aprender a deletrear, então. ¿Qué es deletrear? Deletrear es pronunciar el nombre de las letras de una palabra separadamente y en el orden en que van escritas. Por ejemplo, tenemos ahí español, la E, la S, la P, la A, la N, la O y la L. Mariana, tenemos la M, la A, la R, la I, la A, la N, la A, ¿sí? Cuaderno, ¿cómo se deletrea? La C, la U, la A, la D, la E, la R, la N, la O. Profesor, miren ahí el profesor escrito con una S nomás porque, como les dije, la doble S no existe en español. Tenemos ahí para profesor la P, la R, la O, la F, la E, la S, la O y la R, ¿sí? Entonces vamos a practicar, vamos a descifrar essas palavras, estão deletreadas e vocês vão a dizer que é. Por exemplo, temos aí la L, la I, la B, la R e la O, hace, que cosa? Libro, não? Depois temos la F, la L, la O e la R, que palavra forma? Temos aí flor, ¿sí? Después tenemos la E, ya supieron que es la respuesta, sí, pero vamos ahí. Tenemos la E, la L, la E, la F, la A, la N, la T y la E, que hace ¿qué cosa? Elefante, como ustedes vieron la respuesta antes, esa no vale. Tenemos ahí la E, la S, la C, la U, la E, la L y la A. ¿Qué palabra hace? Escuela, ¿sí?
Después tenemos la E, la S, la T, la U, la D, la I, la A, la N, la T y la E. ¿Qué palabra hace? Estudiante, ¿sí? Después tenemos la C, la H. ¿Cuál era la H mismo de las letras del alfabeto? Recuerden ahí. La O, la C, la O, la L, la A, la T y la E. ¿Qué palabra forma? Chocolate. Repitan, chocolate. Después tenemos la A, la M, la O y la R. ¿Qué palabra forma? Tenemos ahí el amor, ¿sí? Después la H, la A, la B, la E, la B, la L, la A y la R. ¿Qué palabra forma? Tenemos hablar, ¿sí? Después tenemos la P, la A, la Y, la A, la S y la O. ¿Qué palabra forma? Payaso, muy bien. Y después tenemos la D, la I, la C, la I, la O, la N, la A, la R, la I y la O. ¿Qué palabra forma? Tenemos diccionario, ¿sí? Y la última tenemos Z, A, P, A, T y O. ¿Qué palabra forma? Tenemos ahí zapato. Entonces repitan conmigo las palabras que hemos formado. Libro, flor, elefante, escuela, estudiante, chocolate, amor, hablar, payaso, diccionario y zapato, ¿sí? Muy bien. Vamos a nuestro último ejercicio. Completa el diálogo con los nombres de las letras por extensión. Tenemos ahí el diálogo. La telefonista dice, su código de reserva para el vuelo São Paulo-Milán es SWQHJ. El cliente dice, F de fácil. La telefonista dice, no, se lo deletreo. ¿Cómo se deletrea? S de sapo. ¿Cuál es la otra letra? W de whisky. Después tenemos la Q de queso. Después la H de hada. ¿Qué sería hada? Hada sería fada en portugués, ¿sí? De hada. J de jardín. Y la G de gato, ¿sí? Entonces, ahí está deletreando, diciendo letra por letra el código para el cliente ahí. Entonces, eso sería todo. Espero que ustedes hayan aprendido, ¿no?, las letras del alfabeto. Síguenos en nuestras redes sociales y accede a la plataforma Edu para las actividades y acceder a esos vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.